Buenos días a todos. Soy el doctor Ajax Sobrino. Soy cardiólogo, egresado de la Universidad Juárez de Tabasco, con estudios de posgrado en resonancia magnética, tomografía y cardiología nuclear, egresado del Instituto Nacional de Cardiología. Tengo también un fellow en la Universidad de Montreal por ecocardiografía y cardiopatías congénitas del adulto. El día de hoy vamos a hablar sobre los estudios de imagen cardiovascular, en especial sobre la tomografía cardíaca y sobre el score de calcio coronario. Nos vamos a enfocar. Quiero agradecer a Imadine la oportunidad por permitirme participar en este webinario para hablar sobre el score de calcio coronario. Bueno, cuando platicamos del score de calcio coronario, siempre le digo a los médicos que para las urgencias, bueno, los estudios de imagen cardiovascular en pacientes con dolor de pecho no tienen mucha cabida. ¿Sí? Un paciente que está presentando un infarto en evolución o que tiene dolor torácico agudo, pues no es candidato a un estudio de score de calcio coronario. Aquí sabemos qué hacer y que estos pacientes lo que requieren es una reperfusión inmediata. Los estudios de imagen cardiovascular han avanzado de forma muy rápida y siguen avanzando cada día. Y por ejemplo, aquí les pongo como un ejemplo, como en 1953 lo que se estaba haciendo con el ecocardiograma transtorácico apenas era el modo M. ¿Sí? En 1973 Zared hacía las primeras imágenes multiplanares con SPECT, y en 1983, apenas hace unos 40 años, 30 años, estaba haciendo la primera resonancia magnética de corazón. Entonces, si se dan cuenta, en 50 o 60 años, la imagen cardiovascular ha avanzado muchísimo comparado con lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Sí? Eso quiere decir que la imagen cardiovascular es un área de la cardiología que se está moviendo con muchísima rapidez, y para poder estar actualizados tenemos que estar en constante actualización, por así decirlo, para no quedarnos atrás. Bueno, para hablar de los estudios de imagen cardiovascular tenemos que hacer primero una adecuada selección del estudio. Lo primero que tenemos que ver es enfocarnos en el tipo de paciente que estamos valorando. Esto se llama estratificar el riesgo de nuestros pacientes y también saber qué es lo que queremos conocer acerca del paciente. Si queremos conocer saber su diagnóstico, o si queremos saber si un paciente que ya está enfermo, cómo va a evolucionar, a lo que le llamamos pronóstico. Y la otra cosa es estratificar al paciente antes de que tenga síntomas, ¿sí? Que son dos cosas muy importantes y muy diferentes. Siempre les platico que para entender los estudios de imagen cardiovascular tenemos que iniciar por el principio. Y el principio es conocer bien las indicaciones de cada estudio, las limitaciones y los puntos fuertes de cada estudio. Eso es muy importante. Y aquí les pongo un ejemplo de por qué tenemos que conocer bien el motivo del estudio. Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en lo personal, en mi práctica privada, cuando yo regresé aquí a México. Un colega me solicitó un estudio de un ecocardiograma con dobutamina de estrés, y le pregunté cuáles eran las indicaciones, y me comentó que quería ver que un paciente que tenía dolor de pecho, pero también me dijo que si en la pasadita le revisábamos la aorta. Y le dije, bueno, si estás pensando en una disección aórtica, mejor vamos a hacer otro estudio, vamos a hacer una tomografía. Y me dijo, no, mira, vamos a hacer el ecodobuto y vamos viendo. Bueno, pues vamos viendo que en los estudios estas son las imágenes aquí que estamos viendo, es el reposo, dosis baja, y vemos que con dosis alta empieza a ser un derrame pericárdico. Finalmente, pues este paciente tuvo una disección de la aorta. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque es muy importante saber para que nos den ustedes la información a nosotros de qué es lo que ustedes están pensando, cuál es su duda clínica, su sospecha clínica, porque de esa manera nosotros podemos dirigir el estudio mejor, y aparte podemos sugerir otro tipo de estudio de acuerdo a las características del paciente. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita, nos vamos a enfocar en el score de calcio en los pacientes que no tienen síntomas, que no tienen dolor de pecho, ¿sí?
La tomografía cardíaca es una herramienta bastante versátil y nos permite, por ejemplo, hacer estudios en pacientes que no tienen síntomas para conocer mejor su riesgo cardiovascular antes de tener un infarto, y nos permite también hacer estudios contrastados en pacientes que tienen dolor de pecho y en los que queremos conocer si estos pacientes están enfermos. Ahorita nos vamos a enfocar en los pacientes que no tienen síntomas, ¿sí? En los pacientes asintomáticos, el score de calcio, yo siempre les platico que podemos hacer una analogía con un perfil de lípidos, ¿sí? Los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular como obesidad, sobrepeso, tabaquismo, hipertensión y que no tienen síntomas son los candidatos ideales para un score de calcio. En estos pacientes podemos hacer la analogía que la tomografía de score de calcio es similar a lo que es un perfil de lípidos. Eso es lo que tenemos que llevar en la mente, ¿sí? O sea, nos va a dar la información que nos brinda un perfil de lípidos. Y siempre les digo, por ejemplo, que cuando llega un paciente a urgencias con dolor de pecho, pues no vamos a pensar en pedir un perfil de lípidos, vamos a pensar en pedir un electrocardiograma. Bueno, lo inverso, cuando llega un paciente a nuestro consultorio que no tiene síntomas, a ese tipo de pacientes sí le pedimos un perfil de lípidos. Típicamente es lo que hacemos en la práctica todos los días, en la evaluación del paciente hipertenso, del paciente diabético, del paciente dislipidémico, porque queremos conocer su riesgo de que vaya a presentar un evento antes de que tenga síntomas. Por eso es importante recordar esta analogía, que el score de calcio coronario es igual a un perfil de lípidos. Bueno, ¿y cómo debemos de abordar estos pacientes? A todos los pacientes que vemos nosotros en la consulta, tenemos que hacerle un pequeño cuestionario, saber si tiene antecedentes de hipertensión, saber si fue fumador, la edad que tiene, tenemos que conocer si es diabético y hacer un perfil de lípidos. Con el perfil de lípidos vamos a meter nosotros la información a una de estas calculadoras de riesgo cardiovascular que son muy populares y que las debemos de usar todos los días en la práctica cotidiana, y vamos a evaluar qué información nos brinda esta calculadora. Esta información nos da el riesgo cardiovascular de un paciente a 10 años de tener un evento cardíaco adverso. Y esta información es muy importante complementarla con el score de calcio coronario, que es esta herramienta de la que vamos a hablar hoy. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico de cómo podemos usar nuestra consulta de evaluación primaria aunado a la información que el score de calcio nos puede brindar. Entonces, por ejemplo, yo viene un paciente a la consulta, pido un score de calcio coronario, hay varios escenarios que nos podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, en la imagen número A, podemos ver pues, que es un score de calcio donde no estamos viendo placa prácticamente, ¿sí? Podemos ver otro tipo de pacientes donde vemos placa en 3 territorios coronarios diversos. Podemos ver pacientes con score de calcio en espículas en una sola arteria coronaria, o podemos ver pacientes con una gran cantidad de calcio coronario. Entonces, el score de calcio nos va a permitir identificar en dónde se están acumulando las placas y qué tan extensa es la enfermedad coronaria, el patrón de enfermedad coronaria. Y también es importante saber que el score de calcio es un estudio que no usa contraste, ¿sí? No requiere manejo de la frecuencia cardíaca, no importa si el paciente es alérgico al yodo, no hay que canalizarlo, se hace en unos 15 segundos, es un escaneo muy rápido que se hace de estos pacientes. Entonces, una vez que hacemos nuestro score de calcio coronario, bueno, nos va a arrojar cierta información. ¿Qué nos puede decir el score de calcio? Nos puede decir que el paciente no tiene ni un solo punto de calcio, que tiene un score de Agatston de 0. La severidad de la calcificación en las arterias coronarias se gradúa o se estadifica a través de unidades Agatston. Es la unidad en la que medimos el calcio coronario. 0 unidades Agatston en un paciente sin síntomas quiere decir que el riesgo cardiovascular de ese paciente es muy bajo. La segunda estratificación o el segundo escalón de clasificación del calcio coronario
va de 1 a 99. Y esto quiere decir que el paciente tiene un riesgo bajo de tener un evento cardiovascular adverso en los próximos 10 años y que la indicación de darle estatinas a estos pacientes muy probablemente no es fuerte, no es muy indicada. Después vienen los pacientes con un riesgo moderado, con calcificaciones moderadas que tienen un mayor riesgo, y estas van de 100 a 399 unidades de calcio. En estos pacientes ya podemos empezar a considerar el uso de estatinas, el uso de aspirina, y finalmente vienen los pacientes con más de 400 unidades de calcio. Estos pacientes ya consideramos nosotros que tienen una calcificación severa de las arterias coronarias y que el riesgo es alto. Estos pacientes ya los consideramos nosotros que están enfermos y ya requieren de estatinas, de aspirina, y aparte, si no tienen síntomas, requieren de un estudio de imagen cardiovascular con estrés, que puede ser un estudio de medicina nuclear con MIBI en esfuerzo, puede ser un estudio de resonancia magnética cardíaca con dipiridamol, o puede ser un ecocardiograma con dobutamina. También importante aquí un pequeño paréntesis: cuando el paciente tiene más de 1000 unidades de calcio, ¿sí?, ya no se recomienda hacer una tomografía contrastada, porque la calcificación es tan severa que no nos va a poder permitir valorar adecuadamente las arterias coronarias. Este es un estudio clásico, ¿sí?, del 2018, el estudio de información que se obtuvo del estudio de Mesa, donde podemos ver el beneficio que brinda el dar medicamentos para disminuir los niveles de colesterol y sobre todo para disminuir la inflamación de las placas de las arterias coronarias, que son efectos pleiotrópicos de estos medicamentos que se conocen como estatinas, que son los medicamentos para bajar los niveles de colesterol, que aparte de bajar los niveles de colesterol tienen un muy potente efecto antiinflamatorio, regulan la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio coronario. Vemos, por ejemplo, aquí que cuando un paciente tiene un score de calcio de 0, ¿sí?, el beneficio de recibir estatinas y de no recibir estatinas no hay beneficio al recibir las estatinas. Vemos aquí como si el paciente tiene una calcificación de 1 a 100, o sea, una ligera calcificación coronaria, el beneficio es muy ligero, ¿sí?, las curvas no se separan, y pues prácticamente a los pacientes que no se le dan estatinas les va igual que si le das estatinas. Ya cuando el score de calcio empieza a ser de 100 a 400 unidades Agatston, el beneficio se incrementa de forma significativa. Es por esto que en la actualidad vemos que estos pacientes con calcificación moderada van a obtener un beneficio. Esta línea es la de los pacientes que tuvieron menor incidencia de eventos cardiovasculares adversos cuando reciben estatinas, comparados con los pacientes que no reciben estatinas y que tienen más eventos cardiovasculares adversos. Esta separación de las líneas es significativa desde un punto de vista estadístico, y lo mismo sucede con los pacientes que tienen más de 400 unidades de calcio. Entonces, en estos dos grupos de pacientes, la indicación de complementar el tratamiento con estatinas o con aspirina es muy, muy importante. Las guías de la prevención primaria, o sea, del tratamiento y el abordaje de los pacientes que no tienen dolor de pecho, de los pacientes que llegan a la consulta pues por hipertensión o por diabetes, estas guías nos dicen que los pacientes nosotros los podemos dividir en 4 grandes grupos de riesgo, utilizando nuestra clasificación de riesgo cardiovascular habitual, que es esta clasificación del American College of Cardiology. Nos va a brindar 4 grupos de riesgo.
pacientes con un bajo riesgo cardiovascular, que son los pacientes que tienen un riesgo menor del 5%, ¿sí? Son este grupo de pacientes. Pacientes con un riesgo borderline o limítrofe, que son pacientes con un riesgo cardiovascular a 10 años de 5 a 7.5%. Pacientes con un riesgo intermedio, donde la indicación de la estatina es clara, de 7.5 a 20%, y pacientes con un riesgo cardiovascular alto, donde la indicación de la estatina es clara. Es en este grupo de pacientes, ¿sí?, donde el score de calcio coronario es muy importante para ayudarnos a definir mejor si va a tener beneficio de recibir estatinas o no. Entonces, con los resultados que nos da la escala de riesgo cardiovascular a 10 años, podemos encontrar que hay pacientes con un riesgo limítrofe, que va del 5 al 7.5%, en los que el score de calcio nos puede ayudar a afinar la indicación del uso de estatinas, y los de riesgo cardiovascular intermedio de 7.5 a 20%, donde la indicación de estatinas es más precisa. En algunas ocasiones hay pacientes con riesgo intermedio que no tienen deseos de tomar estatinas, o que están un poco dudosos o titubeantes en cuanto a estar tomando medicinas de por vida, porque realmente el beneficio al iniciar las estatinas va a venir después de varios años de estar usando el medicamento. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en hacer una adecuada selección de los pacientes y no dar estatinas de forma indiscriminada a todos los pacientes que llegan al consultorio. Muchos pacientes no requieren estatinas. Entonces, hay pacientes que no tienen deseos de estar tomando medicamentos tanto tiempo, y en estos pacientes, por ejemplo, los que tienen un riesgo intermedio, hacemos un score de calcio, y si vemos que el score de calcio es de 0, podemos ser un poquito más flexibles con ellos y evitar la indicación de la estatina. Claro, con una evaluación mínimo cada 5 años del score de calcio coronario. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio donde así yo hago esta analogía sobre la información que nos puede brindar el score de calcio, que nos permite ver un poquito más allá de lo que estamos viendo en un simple perfil de lípidos. Y bueno, yo en esta caricatura yo la veía cuando era niño, y se me hizo muy fácil poder hacer una analogía, como decían estos personajes, que querían ver más allá de lo evidente. Para eso nos sirve el score de calcio. Nos va a permitir poder ver un poquito más allá que un simple perfil de lípidos. Y bueno, miren, aquí vamos a ver un paciente típico de la consulta de cardiología. Es un hombre de 58 años de edad, hispano, ¿sí?, que no es diabético, que no fuma, que no tiene carga genética para enfermedad cardiovascular, y si analizamos nosotros sus niveles de colesterol, pues no están excesivamente altos. De 210, tiene un colesterol bueno en parámetros normales de 47, tiene una presión arterial bastante controlada, ¿sí? El paciente no toma estatinas, pero sí es hipertenso. Entonces, nosotros metemos toda esta información en nuestra calculadora y nos arroja un riesgo cardiovascular de 5.4%. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente donde la indicación de las estatinas es limítrofe, ¿sí? No hay una indicación clara del beneficio que este paciente pueda recibir usando medicamentos para bajar el colesterol. Sin embargo, si a esta valoración estándar que nosotros hacemos en el consultorio le agregamos la información del score de calcio, podemos ver, por ejemplo, en este paciente en particular, nos da un score de calcio de 657 unidades Agatston. Tiene una calcificación severa de sus arterias coronarias. Y al agregar esta información,
el riesgo de este paciente incrementa a 14%. ¿Qué quiere decir? Si yo no hubiera visto su calcificación coronaria, muy probablemente este paciente se hubiera ido de la consulta sin el beneficio del medicamento para disminuir los niveles de colesterol. Pero al poder pensar un poquito más allá, y ahora sí que como decía la caricatura, ver más allá de lo evidente, podemos ver que sus arterias están severamente calcificadas y sin duda este es un paciente que yo no voy a querer que se vaya de la consulta sin su medicamento para el colesterol. También es importante ver que hay otros factores de riesgo cardiovascular clásicos, ya muy estudiados, como la homocisteína, que estuvo muy de moda hace algunos años. Incluso había una calculadora de riesgo cardiovascular que incluía los niveles de homocisteína, en donde podemos ver cómo el poder de tener 0 placas en las arterias coronarias es muy importante. Como un paciente con 0 unidades de calcio, como estamos viendo aquí, tiene un mejor pronóstico que los otros marcadores de riesgo habitualmente conocidos, incluso que la presencia o no de placas en las arterias carótidas, que también es un marcador muy poderoso de riesgo cardiovascular en pacientes que no tienen síntomas. En este estudio podemos ver cómo el score de calcio coronario de 0 es más potente que estos marcadores de riesgo tradicionales. Y aquí, bueno, vamos a resumir un poquito el uso del score de calcio coronario. Y bueno, me regreso un poquito a lo que platicamos. Pacientes con un bajo riesgo cardiovascular sin síntomas, pues no requieren de estatinas. Pacientes con un riesgo intermedio de 5 a 7.5%, el uso del score de calcio nos va a ayudar a discriminar si es un paciente que se va a beneficiar de medicamento para el colesterol. Un paciente con más de 7.5 puntos de riesgo cardiovascular a 20, pues se va a beneficiar de las estatinas. Y los pacientes con alto riesgo cardiovascular también se benefician de estatinas. Y bueno, ¿cómo tenemos que iniciar nuestras dosis de estatinas? Hay 3 intensidades del tratamiento. Las dosis bajas de estatinas, que por ejemplo podrían ser pravastatina, lovastatina, fluvastatina o simvastatina. Las dosis de moderada intensidad, donde ya entra la atorvastatina, y las dosis de alta intensidad, donde ya entra la rosuvastatina y la pravastatina. Y la atorvastatina, perdón. Las dosis moderadas de atorvastatina van de 10 a 20 miligramos, las dosis moderadas de rosuvastatina van de 5 a 10 miligramos, y en las dosis de alta intensidad para atorvastatina van de 40 a 80 miligramos, y la alta intensidad para la rosuvastatina va de 20 a 40 miligramos al día. Y bueno, finalmente, el mensaje para llevar a casa para los médicos generales o los cardiólogos que están viendo esta presentación es saber si realmente estamos haciendo un buen abordaje en la prevención primaria de los pacientes que se presentan en la consulta habitual del cardiólogo o del primer contacto del médico general, que muchas veces vienen a la consulta únicamente por hipertensión o por alguna dislipidemia, y a veces nos estamos quedando un poquito cortos en la indicación de iniciar tratamiento para los niveles de colesterol. No sé si en caso que tengan alguna duda me pueden contactar en mis redes sociales, en mi página de internet, y podemos ayudarlos a mejorar el abordaje de estos pacientes. Muchas gracias.